Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 90 y vamos a leer Primera de Samuel. Dios concede un hijo a Ana. En el lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroham y nieto de Elihu. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Ahí había dos hijos del sacerdote Elí llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iba al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcana, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así que Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo a su marido: No iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó, y cuando le quitó el pecho y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo: Perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor y mientras viva, estará dedicado a él.
Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Primera de Samuel 2. Cántico de Ana. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti que hable con orgullo, que se jacte demasiado. Porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz a 7 veces. La que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos, y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido, y hará crecer su poder. Luego regresó Elcana a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. La maldad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados, y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla o en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecerle el sacrificio: Dame carne para asarla al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que tenían primero que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba: No, me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: Que el Señor te recompense, dándote hijos de esta mujer a cambio del que ella ha dedicado. Después de esto regresaban a su hogar y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esta manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaba con las mujeres que daban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por lo tanto les dijo: Todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, y su conducta agradaba al Señor como a los hombres. Pero este tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: El Señor ha declarado lo siguiente: Cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos
y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocausto sobre mi altar y quemaran incienso y llevaran el efod en mi presencia. Además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué? Pues has despreciado los sacrificios, ofrendas que yo he ordenado realizar. ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todos las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor Dios de Israel había dicho que tú y tu familia le servirían por siempre. Ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguna de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie de tu familia llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos los otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces todo el que se haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. Primera de Samuel 3. El Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor lo llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarse. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Dijo a éste: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor y se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a tu familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente. Y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto, y sin ocultarle nada. Y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que a él le parezca mejor.
Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues ahí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 90. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta pronto.